¿Quieres llevar tu carrera en ciberseguridad, auditoría o gestión de riesgos al siguiente nivel? Con ISACA obtendrás acceso a información valiosa de expertos en la industria a través de documentos técnicos, libros, seminarios, web y más. ISACA ofrece beneficios y programas para impulsar tu éxito. Descubre nuestras ofertas y da un impulso a tu carrera. Pero eso no es todo. En ISACA te conectamos con una sólida red profesional. Únete a nuestra comunidad y amplía tu red de contactos. ISACA te ofrece conocimiento, ofertas especiales y una red de contactos profesional. Para obtener más información, visita nuestro sitio web o contáctanos. ISACA, liderando la excelencia en ciberseguridad, auditoría y gestión de riesgos. Únete a nosotros hoy. Te esperamos en ISACA. ¿Quieres llevar tu carrera en ciberseguridad, auditoría o gestión de riesgos al siguiente nivel? Con ISACA obtendrás acceso a información valiosa de expertos en la industria a través de documentos técnicos, libros, seminarios, web y más. ISACA ofrece beneficios y programas para impulsar tu éxito. Descubre nuestras ofertas y da un impulso a tu carrera. Pero eso no es todo. En ISACA te conectamos con una sólida red profesional. Únete a nuestra comunidad y amplía tu red de contactos. ISACA te ofrece conocimiento, ofertas especiales y una red de contactos profesional. Para obtener más información, visita nuestro sitio web o contáctanos. ISACA, liderando la excelencia en ciberseguridad, auditoría y gestión de riesgos. Únete a nosotros hoy. Te esperamos en ISACA.
¿Quieres llevar tu carrera? Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la charla virtual NIST Ciberseguridad versión 2.0, un marco moderno de gobierno y gestión de la ciberseguridad del ecosistema digital. La charla está a cargo del expositor Manuel Irigoyen Quintanilla. Don Manuel es entrenador individual acreditado por ISACA y APMG Internacional en los cursos de COVID 2019, miembro del grupo de ISACA. También está acreditado con Seagate, CISEM, CERISC, ISO 38500, ISO 31000, ISO 27001, ISO 27032. Es consultor de gobierno empresarial de TI, conferencista e instructor internacional. Don Manuel, bienvenido, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Ante todo, mi agradecimiento a ISACA, capítulo de Costa Rica, por su gentil invitación, ¿no? Para poder charlar con ustedes sobre este interesante marco de ciberseguridad. Voy a poner mi presentación, un minutito. Ahí lo tenemos. ¿Se ve bien? Sí, señor. Estupendo. Entonces vamos a hablar sobre la última versión del marco de ciberseguridad del NIS. Le he puesto ese título un poco rimbombante para hacer énfasis en dos cambios importantes, ¿no?, que tiene esta última versión. La primera es el enfoque a los temas de gobierno, ¿no?, que antes no había sido contemplado a cabalidad en versiones anteriores. Y el otro esquema es el hecho de que se está dando más importancia al tema de la gestión de riesgos de ciberseguridad de la cadena de suministro, ¿no?, que tiene una relación directa con el ecosistema digital. Entonces vamos a ver, esta es la agenda que tenemos prevista para esta sesión. Vamos a hacer una introducción general al tema y vamos directamente a ir a explicar las principales características o elementos del marco, ¿no? Vamos a hablar del núcleo del marco, los perfiles organizacionales, los niveles del marco, los recursos complementarios, que esta es una información completamente nueva en esta última versión, el enfoque de implementación, o sea, cómo se utilizan todos los recursos del NIS para implementar un programa de ciberseguridad. Y luego en el último tema es de qué manera podemos utilizar COVID 2019 para dar soporte a este marco de ciberseguridad. O sea, de qué manera la información que tiene COVID puede ser útil para implementar un programa de ciberseguridad con el NIS. Entonces arrancamos. Ahí como introducción tenemos lo siguiente. La nueva versión del marco es un documento ligero, ¿no? Tiene alrededor de 30 páginas, pero es un documento bastante claro, ¿no?, conciso, completo. Ha sido revisada la versión anterior y se está, digamos, presentando una información mucho mejor, explicada que la versión anterior, ¿no?, y completa desde mi punto de vista. No pone información innecesaria porque ya información complementaria para usar el marco puede ser accesada de forma directa al sitio web del NIS, ¿no? Y hay mucha información complementaria que se puede utilizar para trabajar este marco, ¿no? Por lo tanto, este documento, el marco, que son esas 30 páginas que les decía, es una información resumida que explica las principales características del marco, el contexto y cómo se pueden utilizar.
Pero hay una serie de otros recursos, digamos, adicionales en línea que de hecho hay que utilizarlos para implementar adecuadamente el marco. Como recordarán, posiblemente la primera versión de este marco fue lanzado en febrero del 2014, la versión 1.0. Más adelante, en abril del 2018, ya se lanzó la versión 1.1 y en febrero de este año se publica pues la última versión, que es la que vamos a comentar. ¿A quién va dirigido el marco? Entonces, vemos que en este caso, este marco está orientado a cualquier tipo de organización. Pueden ser organizaciones grandes, medianas, pequeñas, de cualquier sector industrial, ¿no? Es un marco que ayuda a cualquier tipo de organización a gestionar y reducir sus riesgos de ciberseguridad. Este marco es útil para las organizaciones independientemente del nivel de madurez de ciberseguridad que tengan. Sin embargo, este marco tiene que ser adoptado por las organizaciones en base a sus propios criterios, a sus propias necesidades, a sus propios requerimientos, ¿no? Vale decir que no hay una sola forma de implementar el marco, ¿no? Hay distintas formas en función a las necesidades y características específicas que tenga cada organización. Estos son los componentes, ¿no?, que tiene el marco y vamos a dar una descripción muy rápida de ellos, porque lo que busco, digamos, con esta presentación es tener una idea general sobre el marco, el tipo de información que hay, cómo se puede utilizar, sobre todo cómo se puede utilizar con COVID. Y ya en base a esta información, las personas interesadas pueden profundizar leyendo y accediendo, pues, a la abundante información que al respecto existe, ¿no? Entonces, estos son los principales o los tres componentes del marco, que son el núcleo del marco, los perfiles organizacionales y los niveles del marco. El núcleo del marco. El núcleo del marco, como lo vamos a ver dentro de un momento, representa pues la taxonomía, ¿no?, la clasificación de resultados de ciberseguridad que la organización tiene que alcanzar. Vamos a ver que estos resultados de ciberseguridad que la organización necesita alcanzar se presentan a diferentes niveles, ¿no? Estos resultados o outcomes es un elemento fundamental del marco. Los componentes del núcleo del marco se presentan en una jerarquía de funciones, categorías y subcategorías. Estos resultados deseados o los outcomes deben ser comprendidos no solamente por el personal técnico, ¿no?, el personal experto en ciberseguridad, sino también por los ejecutivos, gerentes y profesionales de la organización. Estos resultados, ¿no?, estos outcomes, son neutrales, ¿no?, en cuanto a sectores, países y tecnología, ¿no?, por lo cual se puede usar en cualquier país, en cualquier sector industrial y organizaciones que usen diversas tecnologías. Una cosa interesante que se resalta en esta versión del marco es que los resultados a alcanzar se relacionan directamente con una lista de posibles controles de seguridad que se pueden aplicar. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el tema de referencias informativas. Acá podemos ver entonces los componentes del núcleo del marco que habíamos dicho. Son las funciones, las categorías y las subcategorías. Las funciones son resultados de ciberseguridad de alto nivel y que también proporcionan una visión sobre el ciclo de vida de la gestión de riesgos de ciberseguridad de nuestra organización. Las categorías presentan resultados de ciberseguridad que forman parte de una función. Y las subcategorías tienen resultados de ciberseguridad a alcanzar más específicos, más detallados, ¿no?, que forman parte de una categoría. Esta subcategoría de resultados, estos resultados específicos, están, digamos, referenciados a información que se puede utilizar para alcanzar estos resultados, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, si hacemos una rápida descripción de las funciones, vemos que la primera función es la de gobernar.
esta es una función que no existía en la versión anterior. Más bien lo que existía en la versión anterior es que una serie de categorías de resultados sí pertenecían a la función de, voy a poner el puntero, perdón, pertenecía, una serie de estas categorías de resultados pertenecían a la función de identificar en la versión anterior, en la versión 1.1. Pero en esta versión se ha creado una función especial para el tema de gobierno. Y eso pone de manifiesto la importancia que le está dando el marco al tema de gobernar. Y el tema de gobierno tiene que ver pues con la evaluación, dirección y monitoreo de la gestión de riesgos de ciberseguridad en la organización. Por eso es que podemos ver acá como categoría de resultados que se tienen que alcanzar en esta función a temas como entender el contexto de la organización, la estrategia de gestión del riesgo, la definición de roles y responsabilidades, las políticas, el monitoreo y un tema importante que se incluye como una categoría de resultados dentro de la función de gobiernos es la gestión de riesgos de ciberseguridad de la cadena de suministros. Si bien es cierto, esta categoría de resultados ya existía en la versión anterior, no obstante, pertenecía a la función de identificar. Ahora pertenece a la función de gobierno y de esa manera se le da más realce, más importancia. El mensaje que se está tratando de transmitir es de que no solamente hay que preocuparnos de gestionar los riesgos de ciberseguridad dentro de la organización, sino también fuera de ella, porque la organización está en contacto, ¿no?, con clientes, con proveedores, con socios de negocio, perdón, porque la organización forma parte, pues, del ecosistema digital, ¿no? Entonces, también este es un tema importante en la nueva versión, la relevancia que se le da a la gestión de la cadena de suministros. Y hay información complementaria al respecto, ¿no? Hay una guía específica, que lo vamos a ver más adelante, la vamos a comentar, que me da información adicional sobre este tema. Viendo también este gráfico de la derecha, en donde se ven las 6 funciones, ahí claramente vemos la importancia que tiene la función de gobierno, ¿no? La función de gobierno es la que determina de qué manera deben trabajar las otras funciones, ¿no?, para lograr los objetivos de la organización. La otra función de identificar, como su nombre lo dice, pues tiene como propósito identificar los activos críticos de la organización, los proveedores, los riesgos asociados y identificar las oportunidades de mejora, ¿no? En la tabla adjunta se pueden ver las categorías de resultados, digamos, asociados a esta función. Luego, la función de proteger, ¿no?, tiene como propósito proteger estos activos que han sido previamente identificados para prevenir o reducir la probabilidad y el impacto, pues, de eventos no deseados, ¿no? Y en la tabla adjunta también podemos ver la categoría de resultados que pertenecen a esta función, que en este caso hay 5 categorías de resultados. En la función de detectar, el propósito es, pues, permite, como dice en la lámina, el descubrimiento oportuno de estas anomalías. Y esta función está formada, pues, por 2 categorías de resultados, ¿no?, que se pueden ver en la tabla adjunta. La función de responder está orientada a tomar acciones con respecto a un incidente de ciberseguridad detectado. Hay 4 categorías de resultados asociados a esta función. Todas estas categorías de resultados han sido reestructuradas respecto a la versión anterior. Y luego tenemos en la función de recuperación, ¿no?, que apoya la restauración oportuna de las operaciones de la organización y está formada por 2 categorías de resultados, ¿no? Entonces hemos hecho una vista rápida de estas funciones, tratando de ver su propósito y las categorías de resultados asociados. Si hacemos un resumen, podemos ver, pues, que el marco del core tiene 6 funciones, 22 categorías
106 subcategorías que no se ven en esta lámina, pero se pueden encontrar en la documentación del marco. Y hay también 363 ejemplos de implementación, o sea, instrucciones de cómo alcanzar los resultados a nivel de subcategoría. Estos ejemplos de implementación no están en el documento del marco, sino están como información complementaria, ¿no? Que lo vamos a comentar también más adelante. Luego ya analizando todas estas funciones hay algunas consideraciones interesantes, ¿no? Como por ejemplo que los resultados de las funciones de gobernar, identificar y proteger ayudan a prevenir y a prepararse para los incidentes. Y los resultados de las funciones de gobernar, detectar, responder y recuperar ayudan a descubrir y gestionar los incidentes. Entonces nos estamos dando cuenta que las 6 funciones tienen resultados que tienen que ver directamente con los incidentes, tanto para prevenirlos como para gestionarlos. Por ese motivo es que las organizaciones tienen que seleccionar las categorías de resultados más apropiadas, ¿no? En función a su contexto, a sus requerimientos, ¿no? Y hay que seleccionar categorías de resultados de las distintas funciones, ¿no? Porque ya vemos que las funciones nos van a ayudar a prevenir incidentes y nos van a ayudar también a descubrir y a gestionar los incidentes que se vayan produciendo. Otro componente importante, ¿no? Otro componente importante son los perfiles organizacionales. Un perfil organizacional describe la postura de ciberseguridad actual y objetivo de una organización. Pero esta postura de ciberseguridad se describe en términos de los resultados del núcleo, ¿no? Porque el núcleo marco es un conjunto de resultados, ¿no? Resultados de ciberseguridad o outcomes. Entonces, este perfil se describe en función a estos resultados. Ahí hay 2 tipos de perfiles que se utilizan en el marco, que es el perfil actual y el perfil objetivo o el perfil destino. El perfil actual se construye seleccionando, como había dicho, las categorías o subcategorías de resultados que la organización viene trabajando, ¿no? En la cual la organización viene trabajando, ¿no? O sea, de todos esos resultados que hemos visto, en cuáles está la organización trabajando, ¿no? ¿Cuáles son los relevantes? ¿Y cuál es el nivel de logro de estos resultados, ¿no? ¿En qué nivel, en qué medida estos resultados están siendo alcanzados? Eso se define en el perfil actual. Y el perfil objetivo también es, digamos, una selección de las categorías y subcategorías de resultados que en este caso necesitan ser alcanzadas para la organización para lograr sus objetivos, ¿no? Entonces hay una diferencia con el perfil actual. El perfil actual está relacionado a cómo es que la organización está gestionando sus riesgos de seguridad en este momento. Y el perfil objetivo es cómo debería gestionarlos, ¿no? Para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. Luego hay un tema importante que no había en la versión anterior, que son los perfiles comunitarios. Los perfiles comunitarios son una base de información respecto a perfiles de organizaciones de distintos sectores, subsectores, que usan diversas tecnologías, ¿no? O áreas en particular, que pueden ser de mucha utilidad para las empresas cuando estén construyendo su perfil objetivo. En la versión anterior habían algunas recomendaciones de carácter general para que la organización determine su perfil objetivo, pero eran recomendaciones muy genéricas, muy ambiguas, ¿no? En este caso ya el tema está más claro, ¿no? El marco nos dice, para construir tu perfil objetivo, usa como base de referencia otros perfiles organizacionales que han construido ya una serie de organizaciones, como por ejemplo las organizaciones del sector financiero, ¿no? Que se han asociado en el Cyber Risk Institute
y tienen perfiles que ellos utilizan. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, la información de esos perfiles pueden ser utilizados por las empresas para crear su perfil, ¿no? Analizar estos perfiles, comparar y ver qué aspectos de este perfil puedo recoger yo en el perfil que estoy construyendo para mi organización. Otro componente importante del núcleo del marco son los niveles del marco, ¿no? Los niveles. Estos niveles caracterizan el rigor de cómo las prácticas de gobierno y gestión de riesgos de ciberseguridad están siendo implementadas, ¿no? Porque una organización puede definir su perfil con una serie de resultados, pero también tiene que decir ese resultado en qué medida están siendo alcanzados. Y para eso se pueden utilizar estos niveles de implementación. Y existen 4 niveles, como se puede ver en la figura adjunta, ¿no? Lógicamente, cuanto mayor es el nivel, eso quiere decir que las prácticas de gobierno y gestión de la organización están bien implementadas y están alcanzando sus resultados. Entonces, ya teniendo en cuenta todos estos elementos del marco, vale decir el núcleo del marco, los perfiles del marco, los niveles de implementación y también utilizando los recursos complementarios que lo vamos a ver dentro de un momento, con todos estos elementos de información que tiene el marco, la organización pues puede comprender y evaluar su postura de ciberseguridad actual y objetivo y determinar las brechas que puedan existir, así como ir evaluando el progreso para cerrar esas brechas. Con esta información del marco también la organización puede priorizar, ¿no?, las acciones de mejora, los controles, ¿no?, que se tienen que implementar para cerrar las brechas o para alcanzar los resultados de ciberseguridad seleccionados. Y también con estos elementos del marco, la organización puede comunicar la información relevante sobre los riesgos, no solo al interior de la empresa, sino al exterior de la empresa. En esta lámina podemos ver cuál es el enfoque de implementación de un programa de ciberseguridad. O sea, cómo utilizamos todos estos elementos del marco para crear un programa de ciberseguridad. Entonces, el marco me define 5 pasos que hay que seguir. Esto también ha sido revisado, ¿no? En la versión anterior había otro esquema a seguir. Este es ya un esquema, digamos, optimizado, ¿no? De 5 pasos a seguir para implementar un programa de ciberseguridad o un programa de gestión de riesgos de ciberseguridad. Como primer paso hay que definir el alcance del perfil, ¿no? Hay que ver si el perfil lo vamos a construir para toda la organización o para una parte de la organización, ¿no? Eso es el primer paso. El segundo paso consiste en levantar toda la información necesaria para construir los perfiles, ¿no? Porque los perfiles tienen información de resultados de ciberseguridad a alcanzar, el nivel de logro de esos resultados que se tiene que expresar pues en base a prácticas, políticas, estructuras organizacionales. Entonces, en este paso hay que levantar toda esa información que se requiere para el paso 3, para crear los perfiles organizacionales. En el paso 3 se crea el perfil actual, se crea el perfil objetivo. Y en el paso 4 se analizan estos 2 perfiles, se hace un análisis de brechas y se determina un plan de acción, ¿no?, con proyectos de mejora para cerrar esas brechas. Y el paso 5 está pues orientado ya a implementar ese plan de acción y luego actualizar los perfiles, ¿no? Entonces, estos son 5 pasos específicos que se tienen que seguir para implementar un programa de ciberseguridad. Ahora sí, veamos los recursos complementarios. Este es un tema nuevo, ¿no?, que no había en la versión anterior, una serie de recursos adicionales que me van a ayudar a implementar el marco, ¿no?, que me van a ayudar a gestionar los riesgos de ciberseguridad en mi organización. Tenemos diversos tipos de documentos, ¿no? Tenemos referencias informativas, que son
documentos que señalan fuentes de información, ¿no? Que pueden ser estándares, directrices, marcos, regulaciones, políticas, etcétera, que se puede ayudar para alcanzar los resultados del marco. Dentro de un momento vamos a ver un ejemplo de ellos. Luego también hay otro documento en el cual se proporcionan ejemplos de implementación. Vale decir, el conjunto de actividades que deberíamos implementar para alcanzar los resultados. Documento también interesante. Luego están las guías de inicio rápido, ¿no? Que son guías que me van a orientar a cómo utilizar el marco, cómo entender el marco, cómo utilizar el marco en distintas situaciones. Y finalmente tenemos los perfiles comunitarios, perdón, y plantillas de perfiles organizacionales. Este es lo que habíamos hablado antes, ¿no? Una base de perfiles creados por distintas organizaciones y que lo ponen a disposición del público, porque están en el sitio web de la NIS, para que se puedan utilizar. Toda esta información está en forma de plantillas en Excel o de guías en PDF que son descargables y que se pueden y deben utilizar en el proceso de implementación del marco, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo de estas referencias, de estos recursos. Aquí tenemos una captura de la plantilla, ¿no? Descargable, referida a referencias informativas, ¿no? Entonces, aquí en esta última columna tenemos las referencias informativas, vale decir, qué temas, qué temática, qué aspectos podemos utilizar de estas guías, directrices, marcos, etcétera, para alcanzar los resultados a nivel de subcategoría, ¿no? Por ejemplo, para lograr los resultados a nivel de esta subcategoría, podemos utilizar todas estas referencias informativas. Aquí hay que destacar que estas referencias informativas, que son indicadas en este documento, son nuevas, ¿no? Que no existían en las referencias informativas de la versión 1.1 del marco. Y son referencias más directas, vale decir, en esta referencia se va a encontrar información más detallada respecto a los controles, ¿no? A los procedimientos que se deben efectuar para alcanzar estos resultados a nivel de subcategoría. Acá podemos ver, por ejemplo, que como referencias tenemos acá el que dice CRI Profile versión 2.0. Este, por ejemplo, es el perfil, es un perfil organizacional de la Cyber Risk Institute. Este es un perfil, digamos, para instituciones del sector financiero. Vamos a ver una captura de una parte de este perfil para ver cómo es que trae información valiosa que nos puede ayudar para construir nuestro propio perfil. Y esta información también puede ayudarnos para alcanzar estos resultados del marco. También vemos acá como otras referencias informativas, publicaciones especiales del NIS, ¿no? De la serie 800, que son publicaciones que están relacionadas a, digamos, de qué manera se pueden complementar, digamos, los enfoques de gestión de riesgos de ciberseguridad con la gestión de riesgo empresarial. Pero luego aquí a continuación, y esto lo vamos a ampliar más adelante, también hay referencias a la versión anterior del marco, ¿no? Hay referencias a la versión 1.1 del marco, ¿no? Esto lo vamos a ampliar más adelante. Pero entonces esto, que es una captura de una plantilla en Excel, lógicamente en esa plantilla en Excel están pues las seis funciones con todas sus categorías y subcategorías. He hecho una captura simplemente para que ustedes vean el tipo de referencias que se tiene, ¿no? Entonces, si nosotros estamos trabajando en esta subcategoría en particular, tenemos todas estas referencias que podemos utilizar para ayudarnos a alcanzar este objetivo, ¿no? O este resultado. Y esta es información nueva que no existía en la versión anterior y son referencias como que más directas, más técnicas.
Luego podemos ver acá otra captura de la plantilla de ejemplos de implementación. En este caso, en esa plantilla, lo que se presenta es ejemplos de implementación, o sea, actividades específicas que se tienen que implementar para alcanzar estos objetivos a nivel de subcategoría, ¿no? Entonces me dicen, para alcanzar este resultado, tienes que ejecutar estas actividades, ¿no? Para alcanzar este resultado a nivel de subcategoría, tienes que ejecutar estas actividades, ¿no? Entonces, esta también es una referencia muy valiosa, ¿no? Son actividades ya directas que podemos implementar para alcanzar estos resultados. Luego también otro recurso que habíamos comentado, que está disponible y todos estos recursos están en línea y son descargables, son estas guías de inicio rápido. Acá he puesto las más interesantes, ¿no? Por ejemplo, acá hay una guía de inicio rápido para crear y usar los perfiles organizacionales. Entonces, en este documento podemos encontrar mucho más detalle respecto a los perfiles, ¿no? Cómo crear estos perfiles. Luego tenemos acá otra para que nos ayuda a usar los niveles de implementación del marco. Hay otra guía que nos ayuda a implementar el marco del NIS para las medianas empresas, ¿no? Para las pequeñas y medianas empresas. Y hay otra guía, como les había comentado antes, que me ayuda o me da pautas, lineamientos para implementar este enfoque en la gestión de riesgos de ciberseguridad de la cadena de suministros. Estos son documentos descargables, ¿no? Son PDFs que se puedan descargar con mucha información muy interesante. Este es una captura también de un perfil, ¿no? Este es el perfil del CRI, como les había dicho, el Cyber Risk Institute, que es el instituto que ha publicado este perfil, que es un perfil organización de empresas del sector financiero, ¿no? Hay muchas empresas del sector financiero que han participado en crear estos perfiles. Y estos perfiles pues tienen información valiosa, ¿no? A nivel de subcategoría, qué actividades se deberían desarrollar y cuál es el nivel de implementación que debería tener y si este nivel es evaluable o no es evaluable. Esta es una información muy interesante, muy valiosa, que se recomienda en las referencias informativas con mucha frecuencia. Y luego también quería en esta charla, digamos, exponer de qué manera se pueden utilizar, digamos, las referencias de COVID o la información que tiene COVID, ¿no? Para apoyar en la implementación de este marco del NIS. Dado que en la versión anterior, ¿no? En la versión 1.1 había una relación muy directa, ¿no? En las referencias informativas de la versión anterior se ponía directamente algunas prácticas de COVID que podían ser utilizadas. Ahora, ya estas prácticas de COVID no aparecen como referencia directa, pero están como referencia indirecta, como ahora vamos a ver. Perdón. Entonces, antes de ver de qué manera usar la información de COVID como apoyo a la implementación del marco del NIS, hacemos un repaso respecto a qué es COVID. Entonces ya sabemos que COVID es un marco de gobierno y gestión, perdón, de las tecnologías de la información. Vale decir, lo que busca COVID es implementar el enfoque de gobierno. Vale decir, lograr que las tecnologías de la información den soporte a la estrategia del negocio, ¿no? Y para eso, COVID tiene este modelo, que es el modelo de referencia de COVID, que está formado pues por un conjunto de objetivos, ¿no? Estas cajitas blancas son objetivos de gobierno o de gestión que la organización tiene que alcanzar, ¿no? Y de esa manera implementar el enfoque de gobierno. Es muy parecido, ¿no? A los outcomes del marco del NIS, o sea, a los resultados de ciberseguridad del NIS, ¿no? La organización también selecciona los resultados del marco del NIS en función a sus necesidades, ¿no? Pero son resultados de ciberseguridad que se tienen que alcanzar para gestionar los riesgos de ciberseguridad. Igualmente,
en COVID, la organización tiene que seleccionar de estos 40 objetivos, tiene que seleccionar cuáles son aquellos relevantes, cuáles son los más importantes para que la organización pueda, digamos, implementar el enfoque de gobierno, ¿no? COVID te dice, la implementación de gobierno es un enfoque de mejora continua. Vale decir que hay que seleccionar de estos 40 objetivos, hay que seleccionar un grupo de 5 o 10, implementarlos. Luego, en una siguiente iteración, seleccionar otros 5 o 10 más, implementarlos y así sucesivamente. Pero cada uno de estos objetivos, ¿no? Ya sea de gobierno, que son estos objetivos, que están agrupados en un dominio de gobierno, y el resto de objetivos están agrupados en 4 dominios de gestión, cada uno de estos objetivos está conformado por 7 componentes. Vale decir, para alcanzar esos objetivos hay que trabajar en estos 7 componentes, en el componente procesos, estructuras organizacionales, información, habilidades y competencias, principios, políticas, la cultura y la tecnología, ¿no? Los servicios, la infraestructura y las aplicaciones, ¿no? Quiere decir que para alcanzar cualquiera de esos objetivos, no solamente hay que mejorar los procesos, sino también hay que analizar, reestructurar, mejorar las estructuras organizativas, hay que analizar el flujo de información de entrada y salida a los procesos, hay que ver las habilidades y competencias de las personas, etcétera, ¿no? Pero el componente procesos lo que me brinda es un conjunto de prácticas y actividades, ¿no? Un conjunto de prácticas y actividades que se tienen que implementar para alcanzar el objetivo. Y acá como ejemplo, para los que no conocen COVID, les estoy poniendo, digamos, una práctica y sus actividades de un proceso de COVID, ¿no? Del proceso de COVID de gestión de cambios de TI. O sea, hay un objetivo, que es el objetivo BY 06, que es el objetivo gestionar los cambios de TI. Pero ese objetivo tiene asociado un proceso, que es el proceso gestionar los cambios de TI. Y ese proceso tiene varias prácticas. Acá solamente muestro la primera práctica, pero tiene varias prácticas y cada práctica tiene un conjunto de actividades, ¿no? Y estas prácticas son las que se referencian en el marco del NIS, como, digamos, controles que se pueden aplicar para alcanzar los resultados. Pero como ustedes verán, esa práctica que se referencia tiene información más detallada, ¿no? Vale decir, para alcanzar esa práctica se tienen que trabajar con una serie de actividades. Entonces, este es un tipo de controles que se pueden utilizar para implementar el marco del NIS. Claro que ustedes saben, o los que conocen COVID, saben que COVID es un marco de alto nivel, ¿no? De gobierno y gestión de TI. Vale decir que estos controles hay que tomarlos como un control de alto nivel, no un control de nivel detallado, ¿no? No se puede comparar con los controles del SIS, ¿no? O sea, con los SIS Control o de la ISO 27001, ¿no? Que son más específicos. Estos son lineamientos más generales, pero que ayudan, digamos, a implementar el enfoque correcto, ¿no? Para alcanzar los resultados. Y entonces, estas prácticas que acabamos de ver de los procesos de COVID se pueden utilizar, ¿no? Se pueden utilizar. Y estas prácticas están definidas en una guía de COVID, que es esta guía, ¿no? La guía de objetivos de gobierno y gestión. En esta guía, que además es de descarga gratuita, cualquier persona, sea asociada de ISACA o no, puede descargar esta guía en forma gratuita. Y en esta guía están descritos los 40 objetivos de gobierno y gestión. Y para cada objetivo están descritos sus 7 componentes. O sea, está descrito el proceso con sus prácticas y actividades, ¿ya? Y entonces las referencias a estas prácticas, las referencias a las prácticas de COVID están en la guía del NIS de la versión 1.1, ¿no? O sea, en la versión 1.1, la versión anterior del NIS sí tiene una referencia directa a las prácticas de COVID, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero esa referencia directa se hace a prácticas de COVID-5, que es la versión anterior, ¿no? Porque ahora estamos ya en COVID 2019. Pero ¿por qué se hace la referencia a prácticas de COVID-5? Porque el año que se lanzó la versión 1.1, el 2018, la versión de COVID vigente era COVID-5. Pero estas prácticas que se referencian en la versión 1.1
del marco también se siguen referenciando ahora en la versión 2.0. Esto quiere decir que estas prácticas de COVID, pero no de COVID-5, sino de COVID-2019, se pueden seguir utilizando, digamos, como controles para alcanzar los resultados del NIS, pero sin perder de vista que son controles de carácter general, ¿no? Porque ahora el NIS trae controles o referencias más específicas, ¿no? Más técnicas, más de uso inmediato. Pero se pueden seguir utilizando, ¿no? Porque yo he referido varias consultas que me hacían, me decían, oye, ya no aparece COVID ahora en las referencias informativas del NIS 2.0, eso quiere decir que COVID ya no se va a seguir utilizando. Y eso no es así. O sea, sigue apareciendo las referencias a COVID, pero ya en forma indirecta. Ya no dice COVID, tal práctica de COVID, sino dice, puedes seguir utilizando las referencias de la versión 1.1. Pero las referencias de la versión 1.1 me llevan pues a las prácticas de COVID, ¿no? Ahora, les había dicho que la versión 1.1 hace referencias a las prácticas de COVID-5. ¿Y dónde están, digamos, las referencias a las prácticas de COVID 2019? Están en este documento, ¿no? O sea, ISACA ya, una vez que se lanzó la versión COVID 2019, digamos, publicó esta guía en la cual se presenta un mapeo entre los resultados a nivel de su categoría con las prácticas de COVID 2019, ¿no? Y estas son las que se deberían utilizar. Además, esta guía que la vamos a ver, bueno, la pasta solamente, que vamos a verla dentro de un momento, también tiene información sobre la sinergia, ¿no?, que existe entre los enfoques de implementación del marco del NIS con la de COVID. Veamos esto que hemos explicado, ¿no? Aquí tenemos las referencias informativas. Este es el mismo documento que vimos antes, solamente que lo que vimos anteriormente eran las referencias informativas para una categoría de la función de gobernar, ¿no? En este caso estamos viendo información ya para una categoría de la función de identificar, ¿no? Pero son las mismas referencias informativas. Y como verán acá, como referencias informativas, por ejemplo, para alcanzar estos resultados a nivel de subcategoría, se pueden utilizar estas referencias informativas, ¿no? Por ejemplo, los SIS Control, la versión 8.0, ¿no? Entonces acá se está, digamos, indicando que se puede usar el control 1.1 del SIS Control versión 8, ese es algo interesante. La versión anterior, el NIS 1.1, también hacía referencia a los controles del SIS, pero en versiones anteriores, ¿no? Esta ya está actualizada. Luego aquí lo que habíamos visto también en la referencia de los perfiles comunitarios. Y lo interesante acá, lo que quería resaltar es que acá se indica que otra referencia informativa importante para alcanzar este resultado está, dice, en la versión 1.1 del marco, ¿no? Entonces, las referencias que hay en la versión 1.1 del marco para esta subcategoría, ¿no? Porque acá estas letras significan función, categoría, subcategoría, ¿no? Función identificar, categoría gestión de activos, AM, y la primera subcategoría, ¿no? Entonces, de la misma manera, en la siguiente, para alcanzar estas siguientes subcategorías, se pueden usar las referencias informativas de la versión 1.1 del marco. Entonces, como verán, indirectamente, esta versión del marco me dice que puedo seguir utilizando las referencias informativas de la versión 1.1 del marco, que sería la que muestro a continuación. Estas son las referencias informativas de la versión 1.1. Estas son las referencias informativas, esta columna. Y como verán acá, como referencias informativas, aparece pues las prácticas de COVID-5, ¿no? Aquí están las prácticas de COVID-5, pero ya yo les comenté que en el otro documento de ISACA están ya las referencias de COVID-2019, ¿no? Porque hay algunos cambios, ¿no? No muchos cambios, pero hay algunos cambios. Por eso que hay que utilizar esa otra guía de ISACA, ¿no? Entonces, como verán, entonces, lo que quería demostrar es que las referencias a las prácticas de COVID siguen vigentes. Y son referencias, sí, claro, de carácter más general.
pero la ventaja que tiene es que al ser COVID un marco de alto nivel, no solamente utiliza el componente procesos para alcanzar sus objetivos, sino utiliza otra serie de componentes que apoyan al componente procesos. Entonces, COVID tiene información importante, ¿no? Podríamos ver en las guías de COVID qué otra información de los otros componentes me pueden ser de utilidad para apoyar a estas prácticas, ¿no? Entonces ahí podríamos ver información de estructuras organizacionales, de políticas, de habilidades y competencias que me pueden ayudar a implementar o alcanzar estos objetivos. Entonces, el mensaje es que sí se puede seguir y se debe seguir utilizando la información de COVID 2019 que tiene información abundante de alto nivel que va a complementar, ¿no? Que va a complementar las otras referencias informativas que trae la guía. Este es, digamos, ya las referencias informativas de COVID 2019, ¿no? Que están en la guía de ISACA, ¿no? En la guía de implementación del NIS usando COVID 2019. Entonces, acá se ponen como referencias informativas solamente las prácticas de COVID 2019. Estos son las guías donde está la información que acabamos de mencionar. Esta es la guía de objetivos de gobierno y gestión, en donde están descritos los 40 objetivos de gobierno y gestión al detalle. Ahí están descritas las prácticas, las actividades. En esta guía, digamos, está el mapeo entre las categorías de subresultados y las prácticas de COVID 2019. Además, esta guía tiene información respecto a cómo es que se pueden utilizar los distintos elementos de COVID como apoyo a la implementación del marco del NIS, ¿no? Es un documento bien interesante. Lógicamente que este documento está hecho utilizando la versión 1.1 del NIS y entiendo que debe ser actualizada pues, con la versión 2.0. Además, hay otra información interesante que se podría utilizar como referencias para apoyar, ¿no? En el proceso de alcanzar esos resultados de ciberseguridad. COVID tiene además estas guías, ¿no? Que se llaman guías del área prioritaria, ¿no? O guías de áreas focales, ¿no? O en inglés focus area, que son guías que tienen recomendaciones específicas para un área de interés en particular. En estas guías se describen también, en estas dos, se describen también los 40 objetivos de gobierno y gestión, vale decir, están descritas las prácticas, las actividades, están descritos las políticas, las habilidades y competencias, pero para un contexto en particular. Esta primera guía se describen los objetivos para un contexto de riesgos de TI. Vale decir que en un contexto de riesgos de TI hay información en esta guía respecto a qué prácticas, actividades y otros componentes se podrían utilizar. Igualmente, ¿no? En un contexto de seguridad de la información, esta guía tiene información de detalle, ¿no? De prácticas, actividades y los otros componentes, ¿no? En cambio, esta guía que hemos visto antes tiene información de prácticas y actividades de carácter general que se pueden aplicar a cualquier situación y a cualquier contexto, ¿no? En cambio, estas guías ya tienen información ya particular, más precisa, específica en el contexto de riesgos de TI y seguridad de la información. Entonces, estas dos guías pueden ser utilizadas también de manera complementaria, ¿no? Para definir otro conjunto de prácticas específicas, digamos, adicionales. Y luego otro documento que se puede utilizar también es la guía de implementación de COVID, ¿no? La guía de implementación de COVID que me define, digamos, un flujo de 7 fases para implementar el enfoque de gobierno. Me dice, para implementar el enfoque de gobierno tienes que seguir estas 7 fases y me da abundante información para llevar a cabo cada una de estas fases, ¿no? Por ejemplo, la primera fase responde a la pregunta cuáles son los drivers, cuáles son los motivos por los cuales voy a implementar gobierno. La siguiente fase, ¿dónde estoy ahora? ¿Cuál es el sistema de gobierno que tengo ahora? La siguiente es, ¿y dónde debo estar? ¿Cuál es el sistema de gobierno que debo tener
O sea, el enfoque es también muy parecido al enfoque de implementación del marco del NIS, ¿no? Este está enfocado en definir, digamos, objetivos de gobierno y gestión prioritarios con niveles de capacidad actual y niveles de capacidad objetivo, y en base a eso determinar brechas, y para cerrar las brechas hay que definir proyectos de mejora. En cambio, en el enfoque del NIS hay que definir el perfil actual, el perfil objetivo, determinar brechas, y para cerrar esas brechas hay que definir un plan de mejoras, ¿no? Entonces hay una sinergia en estos enfoques. Y toda esta información abundante que tiene esta guía para cada una de las fases se puede utilizar como referencia para implementar también estos pasos del NIS. Lo interesante de este enfoque de COVID es que este conjunto de tareas y actividades están, digamos, en tres perspectivas, ¿no? Se presentan tareas y actividades desde la perspectiva de gestión de programas y proyectos, o sea, qué tareas y actividades se necesita para gestionar la iniciativa, ¿no? Como programa, como proyecto. ¿Qué tareas y actividades se necesita para habilitar el cambio, que tiene que ver con los temas culturales, el tema de las personas? ¿Y qué tareas y actividades se tiene que desarrollar para la mejora continua, ¿no? Entonces hay una sinergia entre los dos enfoques que se puede aprovechar. Ese era todo, ¿no? Ese era todo. Realmente he querido dar una vista panorámica de todo el marco, las principales características, para que en base a eso ustedes puedan ahondar, puedan descargar estos documentos y profundizar en su análisis, ¿no? Entonces, más bien dejaría aquí. Aquí les dejo algunas referencias, mi dirección de correo, tengo un canal en YouTube. Eh, Otra manera fácil de acceder a mi canal es entrar a YouTube y poner mi nombre, ¿no? Manuel Irigoyen. Y ahí van a ver una serie de videos referente a tópicos de gobierno, de COVID, de ciberseguridad, una serie de webinars donde he participado, ¿no? Pero todos son temas de gobierno, gestión de TI, ciberseguridad y COVID. ¿Ya? Ahí tienen también mi enlace de LinkedIn para poder entrar en contacto si es que quieren hacerme alguna consulta. Entonces lo dejaría ahí para pasar, digamos, a la ronda de preguntas. Pamela. Sí, señor. Muchísimas gracias, don Manuel. En estos momentos pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, o bien igual si quieren realizar algún aporte, es bienvenido. Si no, también pueden escribirlo por el chat y yo lo estaré leyendo. Ahí nos pregunta don Randall Artavia. Don Manuel, ¿puedes indicar cuál de esas planillas de NIST conseguimos gratis o son de pago? No sé si nos puedes compartir tal vez el enlace aquí en el chat. Ok. Sí, todas esas plantillas que he mostrado ahí, a ver, vamos a ponerla. Todas estas plantillas están en el sitio web del NIS, ¿no? Y aquí se puede ver, por ejemplo, dice www.nis.gov/cyberframework. Ahí acceden a ese enlace, que es el sitio web del NIS, para su marco de ciberseguridad, y toda esta información que hemos visto, todos los recursos complementarios, o sea, la información, eh, todo esto de acá, ¿no? A ver, vamos a retroceder. Todo esto se puede descargar, que son las referencias informativas, los ejemplos de implementación se pueden descargar, son planillas en Excel, todas estas guías se pueden descargar, este perfil del Cyber Risk Institute se puede descargar, todo eso se puede descargar, ¿no? Luego, esto está en la guía de COVID, que se descarga gratuitamente del sitio web de COVID. Entonces, la mayor parte de las plantillas son de descarga gratuita.
Muchas gracias. Siguiente consulta de parte del señor Luis Diego León Barquero. ¿Cuál es el apoyo al NIST en América Latina? ¿Cuáles países lo están usando? Ok, esa es una pregunta interesante. No tengo los datos exactos, pero ya el NIS, digamos, a partir, yo diría, de la versión 1.1 del 2018, ya su uso se ha hecho extensivo, porque las versiones anteriores, tanto la 1 como la 1.1, fueron más orientadas a proteger la infraestructura crítica, ¿no? La infraestructura crítica de la nación, pero también se reconocía que podía ser aplicado a cualquier tipo de organizaciones, ¿no? Y entonces, ya a partir de ese momento, yo diría el 2018, tal vez un poquito antes, este marco está siendo adoptado, ¿no? Por distintas organizaciones públicas, privadas, para gestionar sus riesgos de ciberseguridad. Claro que no es el único marco que se usa, ¿no? Normalmente las más utilizadas son el NIS, son las normas, la ISO 27001, ¿no? O la 27032, etcétera, COVID, pero ya está ampliamente utilizada. Yo diría que ya es muy popular. Tan es así que los otros, o, los otros, o las otras guías o los otros marcos, las otras referencias que existen siempre se mapean contra el NIS. Por ejemplo, la organización CIS, la que publica los CIS Control, acaba de publicar una plantilla eh, que mapea los controles, ¿no? Del CIS Control con los resultados a nivel de subcategoría del NIS 2.0, ¿no? Y de la misma manera están seguramente haciéndose los mapeos contra la 27001, contra COVID, seguramente muy pronto se va a hacer. Entonces yo diría que ya es un marco ya muy común, de uso muy amplio en todo el mundo, no solamente en América Latina. Perfecto. Tengo dos consultas por acá. Siguiente pregunta. Nos preguntan, NIST, ¿por qué no toma como referencia a PCI? Ah, es una buena pregunta, ¿no? Habría que revisar, no estoy tan seguro si no lo toma en cuenta, ¿ah? Porque realmente NIS hace referencia a una serie de normas y guías. Y acá en la presentación yo he puesto de relevancia, digamos, las principales, ¿no? Las principales normas, recomendaciones. Pero yo creo que en el caso de que no se tome en cuenta, podría ser porque está orientado a un sector en particular, ¿no? Al sector de las tarjetas en el ámbito financiero, ¿no? Tal vez por eso. Ahora, no estoy seguro realmente si no hay alguna referencia eh, al PCI por ahí, no estoy seguro. Pero en caso que no lo estuviera, la explicación podría ser esa, ¿no? Porque son guías específicas, ¿no? De un área de interés particular. Gracias, don Manuel. Siguiente pregunta. Nos pregunta el señor Mauricio Lobo. ¿Podría, por favor, ampliar sobre la definición de activos de información de NIS versus ISO 27001? Ah, bueno, yo creo que es el mismo concepto, ¿no? Aquí se habla de activos de información y hay algunas categorías de resultados que están orientados a identificar esos activos, ¿no? Identificar los activos de hardware, los activos de software, determinar cuáles son los activos críticos. Yo creo que es el mismo concepto, ¿no? Porque si queremos asegurar algo, ¿no? Tenemos que primero identificar qué es lo que tenemos, ¿no? Y ahí están los activos críticos o los activos digitales. Tal vez la diferencia podría estar en el hecho de que eh, el NIS es un marco de ciberseguridad, ¿no? Y ciberseguridad siempre está más enfocado a los temas de activos digitales, vale decir, activos que tienen relación con los sistemas y aplicaciones de redes y acceso a Internet, ¿no? Ese es el concepto, digamos, de ciberseguridad. Y en cambio, la 27001 es un concepto más amplio, ¿no?
es un concepto más amplio, que no solamente está relacionado, digamos, a activos digitales, sino también a otros activos que tiene la organización, ¿no? Porque la 27001 también ya contempla la última versión, digamos, el enfoque a los temas de seguridad y ciberseguridad, ¿no? Porque el concepto seguridad de la información es más amplio, incluyen los temas de ciberseguridad. Entonces, la diferencia yo creo que está por ahí, ¿no? El marco del NIS hace referencia a activos digitales, ¿no? O sea, de redes, acceso a Internet. En cambio, la ISO 27001 tiene activos más de carácter genérico, incluso aquellos que no tienen acceso a Internet, ¿no? Siguiente pregunta. NIST versus 27001. ¿Cuál guía es más utilizada? ¿Cuál guía más utilizada? Es una buena pregunta, ¿no? Desde mi percepción, ¿no? Desde mi percepción, pero no necesariamente es lo que debe estar sucediendo, es que la 27001 es más utilizada, ¿no? Porque tiene muchos años, tiene un buen nivel de madurez. Ahora con la última actualización ya se cubre los temas también de ciberseguridad, se mapea con los otros marcos y normas. Yo diría que la 27001 es una de las más utilizadas, ¿no? Y tal vez a continuación podría estar la NIS, ¿no? Pero no tengo, digamos, los números exactos. Y finalizamos con la siguiente pregunta. Dice, si la organización es PSI Compliance e implementó COVID 2019, ¿qué tal largo está de cumplir con esta nueva versión de NIST? A ver si entendí la pregunta, ¿no? Decía que si la organización está utilizando COVID, ¿no? ¿Qué tan complicado sería usarlo para implementar el NIS, algo así? ¿Podría repetir la pregunta, Pamela, por favor? Sí, señor. Dice, si la organización es PSI Compliance e implementó COVID 2019, ¿qué tan largo está de cumplir con esta nueva versión de NIST? Ah, ok, ya entendí la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, es que esa pregunta podríamos decir depende, ¿no? Porque realmente el NIS no es, digamos, una norma que te diga tienes que cumplir todo esto con un check, ¿no? No, es un marco parecido al COVID, ¿no? Que te da los lineamientos, te dice, mira, existen estas funciones, estas categorías, subcategorías de resultados, y tú escoge lo que necesitas para tu empresa. Y esos comienza a implementarlos, ¿no? Entonces, no es que hay que implementar toda o hay que alcanzar todos los resultados, ¿no? Sino hay que, digamos, alcanzar los resultados de las categorías y subcategorías que hemos seleccionado. Entonces, cuán largo, cuán complicado es implementar el NIS depende de cuán complejo es el perfil que yo he seleccionado. Podría de repente en una primera etapa tener un perfil eh, pequeño, ¿no? O sea, no tratar, digamos, de mejorar o de alcanzar todos los objetivos del marco, sino un grupo pequeño de ellos. Y probablemente ese ciclo va a ser más corto. Y después tener un siguiente ciclo para incrementar otro grupo de resultados a alcanzar y así sucesivamente, ¿no? O sea, eso depende, porque había comentado también en la charla de que no es no, todas las organizaciones no tienen una única forma de implementar el marco. El marco se tiene que adaptar a cada organización, ¿no? Cada organización escoge los resultados que le interesan, que son necesarios de acuerdo a su contexto, a sus requerimientos. Muchísimas gracias, don Manuel. Y gracias a todos también por acompañarnos el día de hoy en la charla. Si quieren repasarla nuevamente, mañana estará disponible en nuestro canal de YouTube. Que pasen una muy buena noche. Ok, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, don Manuel.